Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico. En vídeos anteriores, que os dejaré por ahí arriba en las tarjetas y también en la descripción del vídeo, estuvimos hablando sobre los componentes de los ácidos nucleicos. ¿Vale? Hablamos sobre qué componentes tiene un nucleótido. Recordamos brevemente que un nucleótido va a tener un ácido fosfórico, una pentosa, que en caso del ADN va a ser la desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimidínica. En el vídeo de los polinucleótidos hablamos también de cómo los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster para formar cadenas que tenían un extremo 5' con un grupo fosfato y un extremo 3' con un grupo OH. Habíamos dicho que las bases nitrogenadas que puede haber en el ADN son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Bueno, no me paro mucho con esta parte porque esto, como digo, forma parte de vídeos anteriores que os dejaré por ahí por si alguien quiere pararse más con esto. Vamos a lo que nos interesa en este vídeo, que es la estructura del ADN. Y concretamente, mirad, vamos a hablar de 4 niveles que hay en la estructura del ADN. Vale, en el ADN vamos a tener una estructura primaria que consiste en la secuencia de nucleótidos, ¿vale? Escrita en sentido 5', 3'. Vamos a tener una estructura secundaria, que es la famosa doble hélice, que va a tener 3 conformaciones de las que luego os voy a hablar. Vamos a tener también una estructura terciaria, que va a ser distinta en eucariotas y en procariotas. Y vamos a tener una estructura cuaternaria, ¿vale? Que consiste en la cromatina y los cromosomas. Entonces vamos a ir, espero que rápidamente, a ver si no me queda un vídeo muy largo, vamos a ir viendo punto por punto cada uno de estos niveles de estructura. En la estructura primaria decimos que simplemente hablamos de la secuencia que tienen los nucleótidos, en sentido 5', 3', ¿vale? Entonces esto es muy sencillo. Sabemos que los polinucleótidos que forman el ADN, unidos por enlaces fosfodiéster, tienen un extremo 5' en el que hay un grupo fosfato y en el otro extremo hay un grupo hidroxilo unido al carbono 3'. Si yo me cojo este polinucleótido que veis aquí y lo escribo obviando, en vez de utilizar un esquema en el que se vean los 3 componentes, el grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada, si simplemente pongo la secuencia de bases nitrogenadas, lo que hago es pongo una raya, esta raya me indica el esqueleto de pentosas y de grupos fosfato y voy indicando la secuencia de bases nitrogenadas. Como sabéis, hay 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Bueno, pues esto que veis aquí es exactamente lo mismo que esto que veis aquí y puedo escribirlo así en horizontal, teniendo en cuenta una cosa que es importante. Vale, en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, no tenemos una cadena de polinucleótidos, sino que tenemos 2. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente apartado. Entonces, estructura primaria, nos estamos refiriendo a la secuencia. La secuencia de nucleótidos es muy importante porque en la secuencia de nucleótidos es donde está el mensaje genético. Sabéis que los ácidos nucleicos son las moléculas portadoras de la información genética y el mensaje genético en lo que consiste es en secuencias de nucleótidos que controlan la síntesis de proteínas. Si tenéis interés en profundizar un poquito más en esto, os dejo por ahí arriba también el enlace al vídeo del dogma central de la biología molecular. Entonces, estructura primaria, pues tenemos la secuencia de nucleótidos, ¿vale? De 5' a 3'. Tenemos también una estructura secundaria, ¿vale? Podemos estudiar la estructura del ADN en un nivel secundario y en este nivel podemos decir que el ADN consiste en 2 cadenas de polinucleótidos, 2, que tienen estas 3 características. Son antiparalelas, son complementarias y están dispuestas en doble hélice. Entonces vamos punto por punto. ¿Qué significa que las 2 cadenas que forman la molécula de ADN sean antiparalelas? Lo que significa eso es que están dispuestas en sentido contrario. Fijaos, aquí os he dibujado las 2 cadenas de una molécula de ADN y fijaos en la cadena de arriba. Tengo en la parte izquierda un extremo 3' OH y en la parte derecha un extremo 5' fosfato. Fijaos ahora en la otra cadena. La otra cadena está dispuesta en sentido contrario, al revés, de forma antiparalela, de forma que aquí arriba tengo un extremo 5' fosfato y aquí abajo tengo un extremo 3' OH. Esto en la derecha. Mientras que en la parte izquierda están al revés. Tenemos arriba un extremo 3' OH y aquí abajo un extremo 5' fosfato. Pues eso es lo que significa que sean antiparalelas. Significa que están orientadas en sentidos opuestos. 3', 5', 5', 3'.
Decimos también que esas dos cadenas de polinucleótidos que forman la molécula de ADN son complementarias. De esto ya hablamos cuando os hice el vídeo de las reglas de Chargaff, que os dejaré por ahí arriba también en las tarjetas. Sabemos que las bases nitrogenadas que forman el ADN se aparean de una manera determinada. Concretamente, la adenina se une a la timina mediante 2 puentes de hidrógeno y la citosina se une a la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. A con T y C con G, y viceversa, por supuesto, ¿vale? Adenina con timina y viceversa, y citosina con guanina y viceversa. Con esto, como digo, no me paro porque ya hay un vídeo hecho al respecto. Pero fijaos que sí que hay complementariedad de bases, ¿vale? En esta cadena que tengo aquí tengo una timina. Si tengo una timina en esta cadena, en la otra va a haber una adenina. Si tengo una adenina, en la otra va a haber una timina. Si tengo una guanina, va a haber citosina. Y si tengo citosina, va a haber guanina. Y fijaos que hay 2 puentes de hidrógeno aquí y aquí y 3 puentes de hidrógeno aquí y aquí. Y por último, la tercera característica que tienen esas dos cadenas de polinucleótidos es que están dispuestas en doble hélice, la famosa doble hélice que habéis visto seguramente en un montón de sitios, ¿vale? Porque es una molécula, el ADN es una molécula muy famosa y muy icónica. En esto de la doble hélice nos vamos a parar un poco, pero quedaos con que en la estructura secundaria decimos que el ADN consiste en dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas complementarias y en doble hélice. Sobre la doble hélice, ¿vale? Estamos en la estructura secundaria, seguimos en la estructura secundaria. El modelo en doble hélice fue propuesto en 1953 por Watson y Crick. Se basaron en un montón de información y de estudios previos que había. Fue muy importante la contribución de Maurice Wilkins y de Rosalind Franklin, ¿vale? Los estudios de cristalografía que hicieron, y lo que propusieron Watson y Crick fue el famoso modelo de la doble hélice. Fijaos, os he puesto aquí 3 dibujos. En este dibujo que tenéis aquí en la parte izquierda se ve la estructura del ácido desoxirribonucleico, del ADN. Tenemos 2 esqueletos de azúcar y fosfato, ¿vale? Este de aquí, fosfato, el azúcar, como sabéis, es la desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa. Esto sería una cadena. Y esto sería la otra cadena. Fijaos lo que hemos comentado. Son antiparalelas, están en sentidos opuestos. Aquí tenemos un 5' fosfato y en la cadena complementaria tenemos un 3'OH. Y aquí abajo, en el otro extremo, al revés. Tenemos aquí un 3'OH y tenemos aquí un 5' fosfato. Fijaos también que son complementarias ambas cadenas. Esta cadena de aquí y esta de aquí son complementarias porque las bases se unen siempre de la misma manera. Adenina con timina, guanina con citosina y viceversa, ¿sí? Bueno, pues estas dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas y complementarias se van a disponer, aquí aparecen así, en plano, pero se van a disponer en doble hélice, como veis aquí en este segundo dibujo. De forma que esto que veis aquí es el esqueleto de azúcares y fosfato, ¿vale? Y en el medio quedan en plano las bases nitrogenadas, ¿vale? Tiene este aspecto así parecido al de una escalera de caracol en el que las bases de nitrogenadas serían los escalones, ¿de acuerdo? Pues esta es la estructura que propusieron Watson y Crick en 1953. Hay unas medidas en la molécula de ADN que son estas que veis aquí, ¿vale? En una vuelta de hélice, una vuelta de hélice sería si cogemos 10 u 11 pares de bases, ¿vale? 10,5 pares de bases, con una longitud de 34 angstroms, vamos a tener dos hendiduras. Una hendidura mayor que mide 22 angstroms y una hendidura menor que mide 12 angstroms. Tendríamos un diámetro aquí abajo que no aparece de 20 angstroms. Bueno, esto de las medidas en la molécula de ADN puede que interese a alguno de vosotros, a otros puede que no, dependiendo del nivel en el que estéis estudiando esto. Pero que sepáis que el modelo está perfectamente bien establecido y muy estudiado, ¿vale? Pues este modelo de doble hélice, que constituye la estructura secundaria del ADN, va a tener 3 conformaciones. Una conformación B, una conformación A y una conformación Z. Y de eso vamos a hablar ahora. Fijaos, en la doble hélice, seguimos hablando de la doble hélice, estamos todavía en la estructura secundaria. Tenemos 3 conformaciones, que son estas 3 que veis aquí, A, B y Z. En la conformación A, que es esta que aparece aquí, bueno, vamos a hablar primero de la conformación B. En la conformación B, que es esta que aparece aquí en azul,
Esta es la que coincide con los parámetros que propusieron Watson y Crick en 1953, ¿vale? Y es la conformación más abundante en condiciones celulares. Es el ADN con la estructura que se propuso en 1953. ¿Qué es lo que pasa? Que esta conformación, que es la más abundante, el ADN, cuando hablamos de conformación, ojo con una cosa, estas tres formas que veis aquí son la misma molécula, quiero decir, el ADN puede pasar de unas conformaciones a otras y que hablemos de conformación implica que no se van a romper enlaces covalentes, seguimos teniendo los nucleótidos con sus tres componentes, la pentosa, el fosfato y la base nitrogenada, seguimos teniendo el apareamiento de bases de la misma manera, simplemente lo que ocurre, la diferencia entre unas conformaciones y otras está en la disposición en el espacio de todos los componentes, pero no hay rotura de enlaces para pasar de unas conformaciones a otras. Bueno, pues como digo, la conformación B coincide con los parámetros propuestos por Watson y Crick, pero resulta que tenemos otras dos. En esta conformación B, no os lo he comentado antes, pero el giro se produce a la derecha, ¿vale? Es una doble hélice dextrógira, gira hacia la derecha. Tenemos una conformación A que también consiste en una doble hélice dextrógira con giro hacia la derecha, pero que es un poquito más abierta y tiene un mayor diámetro. Esta conformación A nos va a aparecer o bien cuando el ADN está in vitro en condiciones de deshidratación, con poca agua, o bien cuando se forman en condiciones celulares híbridos entre el ADN y el ARN, por ejemplo, durante el proceso de transcripción, del que hablaremos en un próximo vídeo. Entonces, tenemos esta conformación A, que es podríamos decir que es como una especie de versión más achatada, ¿vale?, de la conformación B. Y luego tenemos también la conformación Z, ¿vale? La conformación Z tiene la peculiaridad de que la doble hélice no gira hacia la derecha, sino que gira hacia la izquierda. Decimos que es una doble hélice levógira, veis que tiene un aspecto diferente al de las otras dos, eso es por el giro levógiro hacia la izquierda. Y esta conformación Z va a aparecer en zonas de repetición donde aparezca repetido el par de bases guanina y citosina, por ejemplo en los telómeros, por ejemplo en los puntos de inicio de la transcripción y demás. Al momento de hacer este vídeo, pues hay un cierto desconocimiento sobre para qué sirve esta forma Z. Se dice que puede servir para absorber tensión de superhelicoidización cuando algún gen se va a transcribir. Cuando un gen se transcribe se abren las dos cadenas para que pueda tener lugar el proceso de transcripción y eso genera una tensión en las cadenas que podrían absorber esta forma Z hasta que después las topoisomerasas eliminen esa tensión. Bueno, la función que tiene esta conformación Z está un poco en estudio, ¿vale? Quedaos aquí con que en la estructura secundaria tenemos una doble hélice propuesta en 1953 por Watson y Crick, ¿vale?, con estas medidas y tres conformaciones, A, B y Z. El modelo propuesto por Watson y Crick fue el B, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a la estructura terciaria, ¿vale? En la estructura terciaria del ADN vamos a distinguir entre procariotas y eucariotas. Los procariotas sabéis que son las bacterias, ¿vale? Y los eucariotas son animales vegetales y hongos. Protozoos también. En los procariotas, en las bacterias, lo que vamos a tener, esa doble hélice de la que estamos hablando, se va a plegar en una superhélice circular. Un cromosoma bacteriano típico, sabéis que las bacterias, los procariotas no tienen núcleo, el material genético está suelto en el citoplasma y ese material genético que está suelto en el citoplasma, al no haber núcleo, la zona en la que está se le llama nucleoide, pero no hay un núcleo con membrana que lo separe del resto de la célula y un cromosoma bacteriano típico pues es un cromosoma circular, ¿vale? Esto sería una molécula de ADN que está cerrada por los extremos. Tenéis que imaginar una doble hélice cerrada en círculo. ¿Qué pasa? Que esa doble hélice cerrada en círculo puede sufrir torsiones y puede sufrir superenrollamientos, ¿vale? Porque no va a ser un círculo perfecto dentro de la bacteria. Decimos en esta estructura terciaria en procariotas que bueno, el superenrollamiento de la cadena de ADN es plectonémico. Eso es válido tanto para procariotas como para eucariotas, ¿vale? No os he comentado.
En procariotas el ADN está desnudo, no hay unión a ningún tipo de proteína, ningún tipo de nada, ¿vale? Un cromosoma circular, bacteriano, que puede estar súper enrollado y ya está. En eucariotas es un poco más complicado. ¿Por qué? Pues porque en eucariotas el ADN se va a unir a unas proteínas que se llaman proteínas histonas o protaminas. Lo normal es que el ADN se una a proteínas histonas. Lo que pasa es que en los espermatozoides, vamos a ver, que en los organismos eucariotas el ADN se una a proteínas histonas, eso va a servir para que se empaquete, porque pensad que la molécula de ADN en una célula eucariota es muy larga y para poder estar dentro del núcleo tiene que estar empaquetada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se empaqueta la molécula de ADN? Se empaqueta uniéndose a proteínas histonas. Un caso de empaquetamiento muy extremo son los espermatozoides. En los espermatozoides el ADN que lleva el espermatozoide tiene que estar muy empaquetado. Entonces, en los espermatozoides el ADN se une a unas proteínas que se llaman protaminas y se habla de estructura cristalina del ADN. Va muy empaquetado. Pero nosotros de lo que vamos a hablar es del ADN y de cuando esta molécula se une a las histonas. ¿Para qué? Para empaquetarse. La estructura terciaria en eucariotas es la fibra nucleohistónica. ¿Qué es una fibra nucleohistónica? Pues fijaos, tenemos varios tipos de histonas. Y esos tipos de histonas tenemos histona 2A, 2B, 3 y 4. Y estas histonas se disponen en grupos de 8, como los que veis aquí, ¿vale? Formando octámeros. Esto sería un octámero de histonas. Hay 2 de cada. 2 de esta, 2 de esta, 2 de esta y 2 de esta. Esto sería un octámero de histonas, esto sería otro octámero de histonas y lo que sucede es que la molécula de ADN, que la he pintado aquí, se enrosca, ¿vale?, en los octámeros de histonas de esta manera que veis aquí, ¿vale? Estas estructuras que veis aquí se les llama nucleosomas, ¿vale? Esto sería un nucleosoma y esto sería otro nucleosoma. Y los nucleosomas son, entonces, el ADN enroscado en octámeros de histonas, de proteínas histonas. Esto, ¿vale? Un nucleosoma unido a otro nucleosoma, unido, aquí habría otro, esto da lugar a una estructura en forma de, como de cuentas de collar, ¿vale? O una estructura arrosariada, y a esta estructura se llama la fibra nucleohistónica. Esta fibra nucleohistónica, en la que el ADN está más empaquetado, porque se está enroscando en las histonas, tiene un diámetro de unos 100 angstroms, más o menos, ¿vale? En procariotas no hay histonas, un cromosoma circular. En eucariotas veis que la cosa es un poco más complicada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esta fibra nucleohistónica de los eucariotas? Pues que hay otra histona que no está formando parte de los octámeros, que es la histona 1, que lo que hace es empaquetar esta fibra nucleohistónica en otra más gruesa, que se llama solenoide. Mirad, aquí tenemos una molécula de ADN. Esto que veis aquí son los nucleosomas. Esto sería un nucleosoma, este otro, pero esta fibra se va a empaquetar todavía más. Quiero decir, hay varios niveles de empaquetamiento. El nivel de empaquetamiento superior es el cromosoma, ¿vale? Cuando la célula se va a dividir, cuando una célula eucariota se divide, para poder repartir el material genético a las células hijas, es necesario que el ADN esté muy empaquetado y entonces es cuando aparecen los cromosomas. Bueno, pues fijaos, lo que hace la histona número 1, aquí tenemos los nucleosomas de los que acabamos de hablar, lo que hace la histona número 1 es lo siguiente. Esto que veis aquí, pintado en color violeta, es la histona 1. La histona 1 se dispone así, de esta manera, ¿vale? De forma que un nucleosoma, los nucleosomas, que están pintados en azul, aquí el ADN está pintado en amarillo, quedan empaquetados así, de esta manera que veis aquí. Vale, entonces cuando os digo que la histona 1 empaqueta la fibra nucleohistónica en otra más gruesa, tenéis que imaginar esta fibra nucleohistónica de nucleosomas, la histona 1 lo que hace es ponerla de esta manera. Y esta fibra se va a enroscar, ¿vale?, para dar lugar al solenoide, ¿de acuerdo? Si yo represento esta estructura así, en color rojo, pues todo esto enroscado sería el solenoide. Y ahora es cuando tenemos que pasar a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria consiste en la cromatina y en los cromosomas. ¿Qué niveles de compactación? En eucariotas, ahora estamos hablando de eucariotas, ¿de acuerdo? En los eucariotas tiene que estar muy empaquetado, el ADN muy compactado. Y entonces, ¿qué niveles de compactación nos vamos a encontrar?
Bueno, si sabemos que la molécula de ADN tiene un diámetro de 20 angstroms, la fibra nucleohistónica de la que acabamos de hablar tendría un diámetro de 100 angstroms. El solenoide, que se forma cuando la histona 1 empaqueta la fibra nucleohistónica, va a tener un diámetro de 300 angstroms. Pero aquí tenéis, fijaos, esto es la molécula de ADN, aquí tenemos la fibra nucleohistónica, un nucleosoma, otro, estos son octámeros de histonas, ¿sí? Y estos octámeros de histonas, esta fibra nucleohistónica, por acción de la histona 1, forma el solenoide. Este sería el solenoide. ¿De acuerdo? Este que estoy señalando. Pero el solenoide se va a empaquetar todavía más. Se va a empaquetar para formar unos dominios estructurales en bucle que denominamos cromatina. Y la cromatina, cuando el solenoide se empaqueta todavía más, va a formar primero una fibra de 300 nanómetros, que serían unos 3000 angstroms. Y después, en un nivel superior, otra fibra más gruesa de 700 nanómetros, que serían unos 7000 angstroms. Y luego ya, en último término, tendríamos el cromosoma, que es el nivel máximo de empaquetamiento. Para que se forme el cromosoma, todo este empaquetamiento se produce gracias a las proteínas histonas, pero no son las únicas proteínas que participan en el empaquetamiento del ADN para formar cromosomas. Además de las histonas, hay otras proteínas que le llamamos proteínas SMC, en inglés serían proteínas de mantenimiento estructural de los cromosomas, que son las condensinas, que en lo que participan es en la condensación de los cromosomas, y las coesinas, que en lo que participan es en la unión entre cromátidas hermanas. Bueno, y estos serían los niveles en la estructura del ADN, ¿vale? Primario, secundario, terciario y cuaternario. No vamos a alargar mucho más el vídeo. Si tenéis algo que comentar, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos. En los próximos vídeos hablaremos sobre la estructura del ARN, del ácido ribonucleico. Muchas gracias por vuestra atención. Chao.